contenido. Entonces, lo que habíamos visto la clase anterior tiene que ver con ciclos de alimentación positiva y negativa. Hoy vamos a empezar a mezclar ciclos. Entonces ya no van a ser tan simples, son estructuras genéricas un poco más complejas, un poco. La primera que vamos a trabajar es añadir flujos constantes. Cuando hemos visto nacimientos y muertes, estos flujos son variables porque tienen que ver con una tasa y una realimentación. Pero también se pueden dibujar, se pueden representar flujos constantes y vamos a ver su utilidad. Vamos a iniciar con realimentación positiva, la misma que hemos hecho con los nacimientos, y que tenga un flujo de salida constante. ¿Qué implica esto? Que podemos tener un ciclo positivo en esta parte izquierda y un flujo constante en la parte derecha. Fíjense que no hay realimentación, no hay ninguna variable. Entonces, aquí la ecuación va a ser un valor, una constante. El detalle está que al colocarle una constante a este flujo de salida, en cada ciclo del modelo se le va a quitar exactamente lo mismo. ¿Cómo será el comportamiento donde en este lado izquierdo haya un ciclo variable y aquí tengamos un flujo constante de salida? ¿Cuál creen ustedes que sea el comportamiento del sistema? ¿Alguna idea? Vamos a utilizar el ¿Un crecimiento lineal? Lineal. ¿Cómo lineal? O sea, que va a ir creciendo en una misma proporción en referencia al tiempo. Vamos a determinar. Vamos a colocar aquí la población de moscas. Vamos a suponer que es, no sé, población de conejos. Creo que es más práctico. Tenemos un criadero de conejos y lo que vamos a tener es nuestros nacimientos o nuestro crecimiento, podría llamarse directamente crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo ya está implicando nacimientos y muertes, de alguna manera. Entonces tenemos la realimentación, ¿está bien? Y vamos a tener una tasa de crecimiento vegetativo. Tasa de crecimiento vegetativo. Esto va a permitir tener nuestro ciclo positivo. Hasta ahí nada extraño. ¿Sí? Entonces todavía gente que quería entrar. Está bien. Hasta ahí tenemos un ciclo positivo simplemente. ¿Cuál sería el comportamiento de este ciclo positivo? ¿Me están escuchando? Tengo mucho ruido aquí de fondo, entonces quiero saber si me están escuchando. Sí. Ok, ¿cuál sería el comportamiento de este ciclo? Es un ciclo positivo únicamente. ¿Exponencial? Ok, un crecimiento exponencial. Veamos, vamos a iniciar con una población de 1000 conejos, no, 100 conejos, 10 conejos. Nos vamos a comprar 10 conejos, ¿ok? La tasa de crecimiento de los conejos, ya que se reproducen como conejos, vamos a suponer que es del 5%. O del 10%. Creo que esto se puede más poco. ¿Cuál va a ser la ecuación de crecimiento vegetativo? ¿Cuál sería la ecuación? Población de conejos menor por la tasa de crecimiento. Por la tasa de crecimiento. Okay. Ya saben que las ecuaciones de flujo son multiplicación sobre división. Ya saben por qué. Si vemos la simulación, tenemos justamente lo que pensábamos, crecimiento exponencial. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Esto hemos hecho. Vamos a añadirle un flujo de salida constante.
Entonces coloco, y no sé, puede ser la venta de conejos. Y a la venta le voy a poner, no sé, que voy a vender, vamos a suponer que son ciclos de meses o de semanas, y mis ventas son semanales, entonces voy a vender 5 conejos, semana, constantemente. ¿Cómo va a cambiar mi ecuación de población de conejos? Crecimiento vegetativo menos ventas. Ok, esa es la idea. Es automático, si se fijan, pero hay que verificar. ¿Cuál sería el comportamiento de la población de conejos ahora? Hace rato habíamos visto que era crecimiento exponencial. ¿Cuál sería ahora su comportamiento? Vamos, ¿qué ideas? ¿Cuál creen ustedes que sería el comportamiento? Ni idea, no sabe, no responde. Fíjense qué ha pasado. Estamos vendiendo más de lo que producimos. Pero ¿qué sucede si en vez de 5 coloco... Vamos a ver... 1 más o menos. No puedo acercarme a 1. Pero con 1, si vendo 1, sigue creciendo. Si vendo 10, se muere. Si vendo 9, se mueren. Si vendo 4, se muere. Si vendo 3, se muere. Si vendo 2, se muere. Entonces, si yo quiero establecer un negocio de producción de conejos y sé que ellos se reproducen al 10%, ¿cuántos conejos debería tener inicialmente de tal forma que siempre venda 5? Interesante pregunta, ¿cómo respondo? Hay algo que se llama, siguen llegando tarde, hay algo que se llama análisis estacionario. Voy a utilizar, para hacer análisis estacionario, voy a tener que, no puedo escribir sobre esto lamentablemente. Tengo que dibujar las letras. Entonces, es la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿A qué es igual un flujo de entrada? Es crecimiento vegetativo. ¿A qué es igual un flujo de salida? Venta. ¿A qué es igual la venta? Es una constante, le he puesto 5. ¿A qué es igual mi crecimiento vegetativo? Es igual a la población por tasa de crecimiento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Estamos despejando simplemente. ¿A qué sería igual? Bueno, tenemos población por tasa de crecimiento. Y tasa de crecimiento le he puesto que es 0.1. Esto es igual a 5. Quiero despejar población. ¿Sería igual a qué? Cinco sobre 0.1. Ok, ¿alguien me puede decir cuánto es esto? 50. 50, ok. Entonces voy a tener una población de 50. ¿Qué significa esto? Esta ecuación se llama, vuelvo a repetir, análisis estacionario. Es parte de la solución analítica. Cuando se va a resolver problemas de dinámica de sistemas analíticamente, se tiene 2 estados. O sea, analíticamente significa con matemática, integrales, derivaciones, etc. El primer estado se hace análisis estacionario y luego se hace análisis de transientes. O sea, lo que se va a derivar, lo que se va a integrar en base al valor constante del análisis estacionario. Les voy a mostrar
una de las siguientes clases, justamente una solución analítica, para que vean estos dos estados. Estamos haciendo solamente la parte de análisis estacionario. ¿Se ha entendido? Simplemente se va a relacionar los flujos de entrada con los flujos de salida. Nada más. ¿Está bien? Y de ahí se despeja el valor de la población. Entonces, ¿qué me está diciendo este análisis estacionario? Que si yo coloco 50 como valor inicial de mi población, en vez de haber comprado 10 conejos, creo que tenía 10 conejos, ¿verdad? En vez de haber comprado 10 conejos, compre 50 para empezar mi negocio. Vamos a ver. Entonces, coloco mi ecuación y en vez de 10 conejos coloco 50. Ahora, si hago correr, ¿cuál es mi comportamiento esperado? He visto que esos datos se morían, perdí el negocio. Solo podía vender un conejo. Pero yo tengo una demanda asegurada de 5 conejos todo el tiempo para venderlos semanalmente. Entonces quiero que mi negocio siempre me produzca 5 conejos para vender. ¿Cuál sería el comportamiento de población ahora? Vamos, ¿alguna idea? ¿Qué ha sucedido? He logrado equilibrio en mi población de conejos. Ahora tengo una población en un número específico. ¿Cuál será el número? No sé, voy a ver tablas para ver cuál es el número. 50. El valor que yo he deducido con 50 y con una tasa de nacimiento o crecimiento vegetativo del 10%, yo puedo vender 5 conejos todo el tiempo. Pero uno de mis conejos se comporta como conejo, es decir, me han comprado mal y me han vendido 51 conejos y no me he dado cuenta. Un conejo de variación. Y si hago coser mi modelo, ¿cuál sería el comportamiento ahora? Voy a seguir vendiendo 5 conejos por semana. ¿Cuál será el comportamiento ahora? Exponencial. ¿Por qué? ¿Un conejo hará la diferencia? Sí. Fíjense cómo con un conejo yo tengo otra vez crecimiento exponencial. Ok, voy a suponer que en vez de 50 me han vendido uno menos, 49. ¿Cuál sería el comportamiento esperado ahora? Una curva hacia abajo. Un decrecimiento. Fíjense lo crítico que es el equilibrio. Este análisis estacionario es crítico para determinar el valor inicial del nivel, porque esto tiene que determinar mi equilibrio. Y basta que varíe uno hacia arriba o hacia abajo, de este equilibrio se rompe el equilibrio. Pero lo que acabo de aprender es que si yo coloco un flujo de salida constante, puedo lograr equilibrar un crecimiento o un decrecimiento. ¿Está claro eso? ¿Está claro lo que se ha aprendido? ¿Está o Sí, no está claro? Ok. Entonces, volvamos al texto. Esto es lo que hemos logrado. Aquí tenemos con una población de moscas de la fruta que se puede vender para ciertas circunstancias. Entonces aquí nos va diciendo que estamos calculando el equilibrio, justamente hacemos flujos de entrada igual a flujos de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es que se logra equilibrio. Eso es lo que acabamos de hacer en forma directa. Pero si tenemos una pequeña variación, o tenemos un crecimiento o vamos a tener un decrecimiento. Va a haber una afectación. ¿Está bien? Ustedes van a hacer una práctica para entender mejor esto. Y tiene que ver con la Fundación Premios Nobel. ¿Cómo entregan los premios Nobel cada año 6 premios de $1 millón?
¿De dónde saca $1.000.000 cada año, 6 millones, perdón, para entregar los 6 premios? Hay una fundación llamada Fundación Premios Nobel que inicialmente han tenido que colocar un dinero y solamente entregan los premios de los intereses que se generan. ¿Pero qué significa? Que tienen un convenio con el banco en el cual han depositado ese dinero, que la tasa no puede variar, porque si varía la tasa, o van a tener mucho más dinero o van a tener menos dinero para repartir. Ya hemos visto lo del equilibrio. Entonces aquí, la Fundación Premios Nobel, ¿con cuánto debería empezar? Si tenemos $1.000.000 para repartir. En realidad, tenemos 6 millones anuales que tenemos que repartir. ¿Cuál será la tasa de interés? Vamos a suponer que es del 10%. Entonces, si tenemos una tasa de interés del 10% y 6 millones para repartir, ¿cuál va a ser el valor inicial de nuestro nivel? De tal forma que asegure que cada año entregamos 6 millones. Aquí tenemos la fórmula simple, nos da 60 millones. 60 millones que ellos han depositado. Pero la práctica de ustedes no es replicar esto. La práctica de ustedes es, actualmente la Fundación Premios Nobel considera de que la tecnología, los avances tecnológicos, la investigación en el computer science es necesario premiarla. No lo hacen. No lo hacen. Entonces vamos a crear un premio a las ciencias de la computación. $1.000.000, no sé, lo que represente. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Aumentar un flujo de salida constante llamado computer science, ciencias de la computación. Ahora, la pregunta está, ¿cuánto le va a tocar de premio a computer science, a química, literatura y a los demás? Sabiendo que la Fundación Premios Nobel tiene 60 millones depositados en el banco y la tasa de interés es del 10%. Ya saben cómo funciona, y en este caso no tendrían que despejar el nivel, sino los flujos de salida, y necesito esa respuesta. ¿Está claro? Práctica. ¿Está claro? Sí, jefe. Ok, vamos a ver ahora que también se puede introducir un flujo de entrada constante a un ciclo de alimentación negativa variable, como en este caso. Aquí tenemos un flujo de salida. Hay agua en un depósito, por ejemplo, y gastamos el agua. Puede ser el agua del tanque, si tenemos un tanque de agua en la casa, y tenemos una fracción de uso, de gasto, y se está utilizando. Y eso es variable, porque no todo el tiempo nos estamos bañando, estamos utilizando el agua para lavar, no todo el tiempo. Entonces eso es variable. Pero vamos a introducir una entrada de agua. Nuestro tanque no tiene flotador. Sabemos que la entrada de agua es constante. Se mapa en un trabajo muy eficiente, nos da un flujo de agua las 24 horas del día. Sabemos cuál es la entrada constante. Entonces tenemos que determinar si queremos, si sabemos cuánto usamos todos los días, cuánto deberíamos tener de agua en el depósito, de tal manera que garanticemos un equilibrio. ¿Está bien? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y aquí vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con, nos gusta cantar, así que escuchamos nuevos temas. El problema es que nuestro cerebro tiene un pequeño buffer, así que si empezamos a escuchar una nueva canción y aprender sus letras, va desplazando a las que ya sabíamos. Entonces tenemos palabras recordadas, palabras olvidadas, palabras escuchadas nuevas y un tiempo para olvidar. ¿Está bien? Representemos este modelo ahora en Basic. Ok, voy a File, New Model. Voy a ponerlo por defecto. 0 a 100, voy a cambiar nada. Y tengo palabras recordadas. Tengo mi flujo de salida que se llama olvido.
un flujo de entrada, que son palabras nuevas. Pues tengo palabras olvidadas, palabras... Ya. Me falta una variable que era el tiempo para olvidar, ¿no? Tengo la realimentación hacia las palabras olvidadas y tengo mi realimentación en mi tasa. Coloco ecuaciones. Tiempo para olvidar. O sea, puedo definir en 10 días me olvido. Puedo suponer que mi unidad de tiempo es días. Olvido va a ser igual a... ¿Cuál es la ecuación de olvido? O de palabras olvidadas. Palabras recordadas dividida entre el tiempo para olvidar. Ok. Vamos bien. Palabras nuevas. Vamos a suponer que cada semana yo olvido cuántas he puesto, no recuerdo bien. La tasa era 10 días, ¿no? En 10 días. Entonces, tengo 100 palabras nuevas. Una letra de una canción, un libro que estoy leyendo, no importa. 100 palabras nuevas. ¿A qué sería igual mi nivel? Palabras nuevas menos palabras olvidadas. Y voy a suponer que tengo en mi haber 1000 en mi mente guardadas. Entonces, voy a simular el comportamiento del modelo. Y por coincidencia tengo lo que quería. Es una simple coincidencia. Lo dejemos con 1000, ¿listo? Pero vamos a suponer que las palabras nuevas que escucho son 300. Así estamos. Entonces mi simulación me va a representar que voy a tender al equilibrio con 300 palabras, pero hay un crecimiento asintótico. El comportamiento normal de un ciclo negativo debería ser decrecimiento asintótico, no crecimiento asintótico. Entonces, si hago nuevamente mi análisis estacionario, tendría que el flujo de entrada va a ser igual al flujo de salida. Y esto es nuevo igual a olvido. Nuevo es 300. Olvido es palabras recordadas dividido entre tiempo para olvidar. Y esto me da el tiempo para olvidar. ¿Cuánto fue esto? 10, ¿no? ¿Sí? Entonces, palabras recordadas sería igual a 300 por 10. ¿Cuánto me da esto? 3000. Ok, entonces voy a colocar como valor inicial de mi nivel 3000. Ahora coloco 3000. ¿Qué hago correr nuevamente? Y ahora no tengo un decrecimiento o un crecimiento, tengo un equilibrio. Y si veo mi tabla, tengo un equilibrio. Pero vamos a suponer que mi mente me juega mal y simplemente recuerdo 3001, no 3000.
En el tiempo, aparentemente no se nota, vamos a ver, es por el valor. Fíjense lo que está pasando. En la gráfica aparentemente no hay ningún cambio, pero hay algo que está afectando. Y no es tan equilibrado. Fíjense que se va equilibrando. Hay un decrecimiento asintótico, se queda en el equilibrio, pero al principio no. Va a ser lo mismo si yo tengo lo contrario. En vez de 3.000 voy a colocar 2.999. Aparentemente tengo equilibrio. Si veo la tabla, voy a tener ahora un crecimiento asintótico. Y luego me voy a quedar con 3.000. Se nota. Entonces, si bien los valores no son tan diferentes como el ejemplo anterior, o sea, que se note críticamente, es porque estamos poniendo 1, en realidad, a 3.000. ¿No? Una variación de 1, no es tan significativo. Pero, sin embargo, se nota que rompe el equilibrio. Entonces, ¿cuál es el propósito de un flujo? Ya sea de entrada o de salida. Equilibrar el comportamiento. Podemos tener, de alguna manera, un flujo constante que nos permita buscar el equilibrio. Pero ese equilibrio es crítico. Está derivado de un análisis estacionario y si se varía un poco, rompemos el equilibrio. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, jefe. Ok. Veamos entonces qué pasa cuando combinamos sistemas de realimentación. Ahora no van a ser con flujos constantes, es decir, ambos flujos van a ser variables. Vamos a empezar con este. Tenemos un flujo de plantado y un flujo de ventas. Fracción de plantado, fracción de ventas. Cada uno va a tener su ecuación respectiva y un valor inicial de árboles. ¿Qué sucede si la fracción de plantado es igual a la fracción de ventas? ¿Cuál sería el comportamiento? Equilibrado. Equilibrado. ¿Qué pasa si la fracción de plantado es mayor que la fracción de ventas? Crecimiento exponencial. ¿Qué pasa si la fracción de ventas es mayor a la fracción de plantado? ¿Cuál sería el comportamiento? De crecimiento. De crecimiento asintótico. Tal vez podamos llegar a 0, porque estamos vendiendo más de lo que tenemos, así que vamos a acabar con todo. ¿Ok? No es difícil de entender, no necesitamos representarlo. Ya sabemos los comportamientos. ¿Se dan cuenta cómo se puede ir ya preveyendo lo que vamos a tener? Aquí están las ecuaciones y está el equilibrio, como habíamos dicho. O, si las constantes son diferentes, vamos a tener crecimiento o un decrecimiento. ¿Está bien? ¿Qué sucedería si uno de los ciclos tiene, como nos dice aquí, una realimentación no lineal? Estas realimentaciones, aquí, las que acabamos de ver, son realimentaciones lineales, porque solamente hay un elemento de multiplicación o de división. Linealmente está realimentando. No es algo que va a ir variando. Sin embargo, podemos trabajar con realimentaciones no lineales. ¿Qué implica una realimentación no lineal? Que no depende ahora solo de una constante, sino que va a tener algún tipo de variación el elemento que va a permitir la realimentación. Y en este caso, el comportamiento ya no es el previsto. Aquí tenemos una realimentación lineal y aquí tenemos una realimentación no lineal. ¿Está bien? Hacemos el análisis estacionario y logramos un equilibrio. No importa qué es lo que tengamos, podemos hacerlo.
buscar el equilibrio. Fíjense que hay un crecimiento asintótico. ¿Qué pasa si en vez de realimentar lineal o no linealmente, manejamos un elemento gráfico? ¿Qué implica? Que tengamos un criterio, a ver, como que y es igual a f de x. ¿Qué implica esto, matemáticamente hablando? ¿Alguien me puede explicar? ¿No se acuerdan? Han debido representar este tipo de ecuaciones en física, en álgebra, cálculo. Ha pasado tanto tiempo que no saben de lo que se trata. Que el valor en las abscisas está en función el valor de la función f de x que está representada en las ordenadas. Ok, tenemos una variable dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Y. Y. Y depende de una función de cambio sobre la variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente? X. X. Aquí la función va a ejecutar algún tipo de cambio. Y ese cambio se va a ver reflejado en la variable dependiente. Esto es lo mismo que tener una tabla. Por ejemplo, podríamos decir que la fracción de plantado, o el plantado, perdón, el plantado va a ser igual al multiplicador de la densidad. No sé, podríamos colocar multiplicador de densidad que está en función de una densidad. Vamos a poner la captura hacia arriba para que se vea. Entonces, nuestro Y va a ser plantado. Esto va a ser una tabla, una función gráfica. Podemos ir a alguna institución y nos va a decir, tenemos tablas de comportamiento de la población, tenemos tablas de comportamiento de la infección no sé, de una enfermedad X, tenemos tablas de comportamiento de cualquier cosa. Tablas, datos, bases de datos. Y que esas bases de datos a ustedes no les permiten calcular una tasa, porque son muy variables. No tienen un comportamiento, no sé, lineal o exponencial o con campana de Gauss, sino que es un comportamiento errático. Errático. Y ustedes no pueden estadísticamente aplanar el comportamiento, porque lo que están queriendo es representar lo que realmente se hace. Entonces, agarramos la tabla completa de los datos que nos dan, la gráfica si quieren, y utilizamos como elemento de entrada. Entonces, este multiplicador de densidad es una tabla que nos han dado. Y decimos que nuestra variable independiente va a ser la densidad. En función de la densidad voy a generar un multiplicador y eso va a incidir en el plantado. Estoy generando que un Y va a ser igual a un f de x. ¿Se puede hacer eso? Esta es la segunda parte de la práctica que tienen que implementar. ¿Está bien? Las ecuaciones están en el texto, pero hay un pequeño error. Voy a mostrarles. Por ejemplo, aquí tengo la densidad. En realidad debería ser el multiplicador de densidad, porque la densidad es un valor que no es constante, pero la densidad tiene que ver con un área. Fíjense aquí. ¿Cuántos árboles planto en una determinada área? Me va a generar la densidad. Pues la densidad no es un elemento de tabla. Lo que sí es elemento de tabla es el multiplicador. Mi multiplicador me va a decir, si hay demasiada densidad, no puedo seguir plantando. Si hay poca densidad, puedo seguir plantando. ¿Se entiende la lógica? Entonces mi gráfica me diría
que para 0 hay un 1, para 0,12 hay 0,095, etcétera, etcétera. Para cuando ya es 1.2, 0 la salida. No puedo plantar más. Entonces, esto me está dando una curva. Esta curva puede no seguir una distribución estadística para nada. No puedo adaptarlo a ninguna distribución estadística que conozca. Entonces, es una curva errática. La voy a tomar como tal. ¿Cómo se logra manejar esto en Vensim? Puedo decir, por ejemplo, que voy a colocar una segunda variable, que voy a llamar tabla. ¿Está bien? De esa forma. Ustedes van a adaptar. Ok, y en la tabla simplemente voy a escoger, en vez de constante, le voy a poner lookup. Lookup. Lookup me permite escribir la ecuación, pero como es complicada la ecuación, yo prefiero hacerlo en forma gráfica, así que tengo un botón que dice as graph. Y ahora simplemente puedo representar varios puntos y me van a ir, vamos a suponer que es el comportamiento que me han dado en la institución donde he ido a averiguar. Esto no es exponencial, no es lineal, no es logarítmico, tiene un comportamiento errático. Así que estos datos me han dado y yo tengo representada esta gráfica. ¿Está bien? Tengo mi entrada. Fíjense que la ecuación es más complicada de escribir, entonces por eso les decía, es mejor escribir como gráfico. Son todos los puntos, en realidad. Estos son el origen, puntos máximos XY, puntos máximos XY, y estos son cada uno de los puntos que se presentan en X, Y y Y. No es otra cosa. Tampoco es algo difícil de entender. Entonces ya tengo tabla. En el olvido, ahora, tengo otro elemento. Entonces puedo colocar aquí tabla y entre paréntesis tiempo para olvidar. Ahora, en función de una tabla, es mi f, x va a variar. Y en base a eso voy a generar otra ecuación. Entonces, esto es lo importante. F de x. De esta manera estoy relacionando mi tabla con un elemento que es independiente, pero que me va a generar algún tipo de variable dependiente. ¿Está claro? De esa manera tengo claro que esto no sé qué tipo de resultado me va a dar. ¿No? Fíjense que mi tabla es tabla. No puedo variarla, no es un parámetro. Es un valor de ingreso. Pero eso me permite trabajar. Fíjense que ha variado mi tabla, porque bueno, he puesto cualquier cosa de datos. Veamos. Sí, no tengo mucha variación. No, por los datos que he colocado debe ser. Estoy dividiendo entre algo. Voy a ponerle multiplicado, vamos a ver, ahí va a ser diferente. En vez de dividir, porque estoy decrementando demasiado, voy a poner multiplicado. Me ha generado valores muy grandes. ¿No? Bueno, pero no importa. La idea es que de esa forma represento la tabla. Es una función. Esta va a ser mi x. Y aquí puedo generar mi ecuación. ¿Alguna duda? Ustedes tienen que representar. Aquí tienen los valores y el resultado. El resultado, aquí está dando las ecuaciones, tiene que ser este. Donde los árboles van a estar con este crecimiento, el plantado y las ventas. Ahora, ¿este gráfico cómo se logra? ¿Cómo se hace un gráfico compuesto con distintas escalas? Porque cuando hagan correr, estos dos gráficos de aquí abajo se van a ver chiquititos aquí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero escalarlo en Vensim? Para lograrlo, utilizo Control Panel, gráficos. Coloco nuevo, y aquí me dice, puedo colocarle título, lo que quiera. Lo que me interesa. Aquí selecciono las variables que voy a representar. Palabras recordadas, palabras nuevas y olvido. Tengo mis tres variables que quiero representar. ¿Está bien? Voy a colocar primero que simplemente sea dividido esto para que podamos tener los resultados, ¿no? ¿Sí?
Vuelvo a Control Panel, Gráficos. Aquí puedo editar, modificar. Eso es lo que tenía. Fíjense si pongo Display. Ya tengo mi resultado. Pero aquí arriba está uno, aquí abajo el otro, aquí abajo. Puedo también hacer un check para que maneje las escalas. Coloco Display y ahora fíjense que lo ha escalado de tal manera que pueda verlo prácticamente cerca. Entonces se va a ver mejor cuando ustedes utilicen esos tres elementos de su ejemplo. Se hace con Control Panel y simplemente tienen que cambiar la escala para que este con este se una y este con este se una. Aquí el título, colores, lo que ustedes quieran. ¿Dudas? Este es el resultado esperado. Este es el modelo que tienen que representar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es el modelo que tienen que representar. No, perdón. Es el anterior. Es una función gráfica la que van a implementar. Este es el modelo que van a representar. Las ecuaciones lo tienen en el texto y simplemente se les ordena en la gráfica. El nombre de la gráfica no es la correcta. Porque esta es nuestra tabla. Este multiplicador es la tabla. ¿Está bien? Tienen los valores. Tienen las ecuaciones. De aquí pueden deducir. Fíjense, aquí está la tabla. Multiplicador de densidad y la entrada es densidad. Por eso les decía que el error estaba en la grafiquita que muestra aquí arriba, el nombre. No es densidad, es multiplicador de densidad. Ese es el error. Y, bueno, tendrían los resultados. Aquí está explicándoles de dónde sale este valor. ¿Qué significa ese valor? Para que entiendan bien y hacen correr. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hemos trabajado con elementos genéricos, pero de orden 1. ¿Qué pasa cuando tenemos orden superior? Por ejemplo, segundo orden, 2 niveles. Entonces, un comportamiento va a ser una mezcla de ambos. Estos son modelos didácticos, no son modelos representables, no representan nada. Cuando tenemos 3 niveles, tercer orden, y tenemos ciertos tipos de comportamiento que no siempre van a seguir lo que conocíamos como los ciclos. Cuarto orden, 4 niveles, y vamos a tener algún tipo de comportamiento como los que vemos. Entonces, los de orden superior son cuando tenemos más niveles, y su comportamiento ya no se puede prever, porque es una combinación de modelos. Pero eso es lo que vamos a hacer en las clases. Vamos a hacer orden superior. Creo que ninguno de los ejemplos que vamos a representar utiliza solamente orden 1. Pero ¿para qué han servido estos elementos? Para tener una idea de cómo se arman las ecuaciones o cómo se relacionan estos elementos. El día martes vamos a reunirnos en grupos. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicarles. No, puedo hacerlo ahora, para que nos reunamos en grupos y tengan trabajo directamente. Es un ejemplo de formulación, tendríamos de orden 3, si se fijan aquí. Entonces, tenemos, este ejemplo nos va a servir bien. Tenemos 2 formas de relacionar niveles. Un nivel 1, nivel 2. Una forma con un flujo que sale de este y entra a este otro. Esa es una forma de relacionar. ¿Cómo se lee? En este caso, este flujo estaría restando cosas aquí y con algún tipo de multiplicador está cambiando, está filtrando y está introduciéndolos aquí. Entonces, si hacemos una analogía simple, estos son papas y estos son papas. Jamás las papas se podrían convertir en cebollas. O sea, tenemos que seguir una línea. Esta es una forma. ¿Bien? La otra forma es cuando tenemos 2 cosas no relacionadas, pero que necesitamos de alguna manera realimentarlas. Entonces, aquí tenemos un flujo de papas y aquí, perdón, un nivel de papas y aquí un nivel de cebollas. ¿Cómo quiero relacionar estos 2 submodelos? Puedo sacar el valor actual del nivel y colocarlo a un flujo de entrada del otro nivel. Puedo hacer exactamente lo mismo con el valor actual de este nivel y colocarlo a un flujo de salida de este otro. Podría ser el valor actual de este nivel
y colocarlo a un flujo de entrada de este otro. Entonces puedo relacionar niveles que no tienen nada que ver, es decir, no es un proceso de cambio. Por ejemplo, la papa cruda se puede convertir en papa frita, por lo tanto esto puede seguir este proceso con un proceso de freído, por ejemplo. El fritado va a hacer que esta papa cruda se convierta en papa frita. ¿Entienden? Hay un cambio en la papa, sigue siendo papa, por algún tipo de proceso. Y aquí me puede dar el tiempo de cocción, no sé. Pero podrías relacionarlo con, no sé, alimentación, por ejemplo. Y aquí me genere el cocinar. La cocina va a hacer que haya más comida. Comida podría ser. Cocinar, comida actual y venta de la comida. ¿Está bien? Mi negocio. Entonces, uno de estos que va a ser papa frita va a ir a unirse a cocinar y va a estar con el arroz, con la carne y va a generar comida. Pues fíjense que son dos elementos diferentes. Esa es la forma de relacionarlos. Cuando son iguales, un flujo. Cuando son diferentes, el valor actual. Cuando colocamos una flecha, estamos sacando el valor actual de este nivel. No podemos hacer esto. Esto no se puede hacer. No puede entrar una flecha. Pero sí puede salir. Es el valor actual. ¿Alguna duda? Ok. El día martes a las 8:15 yo les planteo el problema. Les asigno los grupos en base a esa lista que hemos generado de contactos. Si alguien no está en la lista de contactos, actualice su nombre. Ya van a tener las listas un día antes, la distribución de grupos, pero nos conectamos a las 8 para que yo les plantee el problema. 8:15. Les doy el problema y esperamos media hora para su solución. Todos lo suben y revisamos a las 8:45 máximo el primer problema. Y si podemos hacer 2 problemas por clase, ideal. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok, creo que está totalmente claro.